Un 27 de agosto de 1920, unos locos en una azotea comenzaban un camino que terminaría siendo un antes y un después en la comunicación argentina. Enrique Telemaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza fueron los responsables de aquella transmisión en directo de la ópera Parsifal de Richard Wagner. Aquellos inicios, un par de válvulas y algunos elementos, me imagino los tipos haciendo como malabares para tratar de transmitir para 20 receptores que podían existir en Buenos Aires en ese momento, y sin embargo no sabían lo que estaban generando a nivel masivo, ¿no? Ya había ensayos en Europa, en Canadá, pero bueno, masivamente y pensando en transmitir un producto como una ópera fue lo primero. Desde la azotea del Teatro Coliseo, nacía la radio a partir de un acontecimiento pionero en el mundo. La voz engolada de Enrique Susini abrió la transmisión. La antena endeble se colocó en una distancia intermedia entre el Coliseo y la cúpula de una propiedad de Cerrito e Charcas. En la terraza del teatro se ubicó el precario equipamiento. La mitología cuenta que Susini habría traído de Europa algunos elementos escondidos en sus ropas. Que fue una transmisión que, la verdad, se dice que lo escucharon 50 personas. No se sabe cuántas lo escucharon. Creo que son, digamos, formas poco mensurables. O sea, no había forma de medir, no existía Ibope en ese momento, ¿no? No existía ningún método de medición para saber cuántas personas estaban escuchando esa primera transmisión. Lo que por ahí no saben todos es que evidentemente tuvo una importancia mayúscula porque desencadenó una serie de fanatismos que de repente empezaron a visualizar un montón de gente y decir, bueno, esto puede ser una cosa muy importante para todos. Aquellos transmisores de 5 kilovatios que fueron colocados en la azotea del teatro habrían tenido origen francés. Un micrófono con bocina para sordos se instaló en el paraíso de la sala. Todo listo para que unos pocos con auriculares a galena pudieran acceder al gran acontecimiento fundacional y revolucionario. En poco tiempo, el medio se arraigó en la población. Con la transmisión de Parsifal, se inauguró también la primera emisora nacional, LOR. Y bueno, empezó todo como una nueva fase en la comunicación. Hasta el momento se llevaba, todo era por escrito. La radio daba la posibilidad de hacer conexiones de varios kilómetros sin cable. Las emisoras que empezaban a surgir completaban sus grillas con una programación amplia que incluía noticias y programas musicales. A partir de allí llega el desarrollo. En la década del 30, muchas radios que de hecho debieron cerrar porque no eran rentables. Entonces se encuentran que en la radio también la política tenía un poder, tenía una alternativa, y empiezan a apoyar desde diferentes sectores. Y aparece la tanda, y con la tanda aparecen los jingles en vivo y las bandas. Y era en esta época cuando nacía el radioteatro, con La caricia del lobo, de Francisco Mastandrea. En 1930, de la mano de Andrés González Pulido, nace Chispazos de Tradición,
quizás el título con más éxito que se escuchó en el país. Yo escuchaba radioteatros, pude ver cómo los hacían y realmente te pintan un mundo que vos podés generar en tu mente y que eso es muy bueno a nivel comunicación. El radioteatro modificó las costumbres porteñas. Aparecieron nuevos géneros como la publicidad radial, las revistas especializadas, que daban a conocer entretelones de los personajes de la radio, y las compañías radioteatrales. El nacimiento del radioteatro en Mendoza llegó gracias a la Compañía Astral, quienes, en noviembre de 1936, pusieron al aire El secreto de Mr. Simmons, indicada como la primera radionovela de la que se tiene registro. A partir de la década del 40, la radio vivió una época gloriosa. Las programaciones contaban con las grandes estrellas de la música, las orquestas de tango más importantes, los ciclos de radioteatro paralizaban la vida cotidiana y los animadores se convertían en ídolos populares. Y en los 50, cuando la radio estaba recontra instalada y había instalado muchos nombres y a muchas personas, se encuentra con un escollo. Al inicio del 50, en el 51, la televisión aparece. A esta altura, los pilares de la radio eran la música y la información, debido a la competencia con la televisión privada, la cual comenzaba a llevarse a grandes estrellas, a adueñarse de formatos como el radioteatro, que pasaba a ser teleteatro, y sobre todo, el presupuesto publicitario. En los años 70, el Fontana Show revolucionaba la radio. Con 4 horas de programación, con 2 grandes locutoras como Rina Morán y Beba Viñola, y el móvil como elemento principal. En esta misma década, aparecen las primeras emisoras en frecuencia modulada, las FM, produciendo una división en el espectro radiofónico, donde las AM estaban dedicadas a la información y las FM a la música. Para 1982 se gestaba la fatídica Guerra de Malvinas, y las radios sacaban del aire toda canción cantada en inglés. Así, el programa 9 PM, con Lalo Mir y la Negra Bernasi a la cabeza, se convertía en uno de los primeros en hacer sonar rock nacional, y los jóvenes, que no escuchaban la radio, comenzaron a hacerlo. A la década del 90 siempre fui un fanático de la radio, me quedaba tardes enteras en el vehículo de mi viejo escuchando FM. Escuchaba música de vez en cuando y creo que me enamoré el día que entré a una radio. O sea, yo iba a atender los teléfonos, no iba a hacer radio porque no conocía. Y cuando entré y vi consolas y vi la computadora y wow, me quedé maravillado. O sea, para mí fue algo tremendo como impactó. La radio realmente es apasionante. Desde chico pude escuchar radio gracias a mis abuelos, escuchaban mucha radio y para mí fue un momento muy importante estar detrás de una consola y emitir los sonidos que escuchaba cuando era chico. Recuerdo mis inicios, nunca busqué entrar en una gran radio o en un medio entre comillas importante. Elegí mi camino, elegí empezar de abajo, de a poco, ir adquiriendo conocimiento y también los equipamientos necesarios para poder armar mi propia radio. Transmisores, computadoras, micrófonos, permisos, para llegar a transmitir. En la actualidad comienzan a notarse las tendencias del nuevo público hacia el streaming y los medios alternativos de comunicación, como lo son las redes sociales. Hoy en día las redes, las plataformas, son todas comunicadoras mucho más esenciales y primarias antes que la radio. Por eso es importante tratar de adaptar todo lo que es el contenido radial. La radio está presente, es un medio de comunicación que no va a perder vigencia, que está mutando, que está pasando unos traspasos, ¿no?, a través de la tecnología, que va cambiando, va exigiendo distintas formas de comunicar, pero la radio siempre va a estar presente. En la década del 80, cuando aparece internet, acá aún no, pero en el mundo, vuelve a morir la radio, llega internet. Y resulta que la radio se incorporó a internet. Y hoy tenés, desde hace muchos años, las radios en internet. Y es un canal más además del éter. Está viviendo esa transición y se está volcando a otra cosa que es el podcast. El podcast es el formato que no digo que viene a reemplazar a la radio, pero viene a darle un empujón y
y está bueno que así sea. Y avanzó el tiempo y aparece el streaming y empieza a hacer ruido en la década del 2000, al punto que en 2015, por ejemplo, Noruega, Países Bajos, bajan las antenas. O sea, dejan de transmitir por antena y solo lo hacen en forma digital, vía streaming. Y fíjate cómo la vida fue llevando a que la radio, en vez de morir, empezara a tomar procesos de cambio. Tal vez cambiemos de plataforma de transmisión, tal vez la AM ya prácticamente no se utiliza. Ya la FM en algún momento también va a quedar obsoleta. Y creo que en el futuro la radio va a pasar a ser como una especie de Netflix, que ya está, ¿no?, teniendo mucha repercusión los podcasts, pero me parece que ese va a ser un poco el futuro que le espera a la radio. Durante su tiempo de vida, la radio lidió con la aparición de los medios audiovisuales. Vio esfumarse la ficción de sus radioteatros hacia las luces de la televisión. Prescindió de los programas de humor y dejó vacante el espacio de las galas estelares con orquestas en vivo. Sin embargo, goza de una vigencia extraordinaria fruto de su hermandad con las plataformas digitales, el streaming y la posibilidad de romper límites geográficos gracias a los soportes tecnológicos que hacen que hoy sea casi imposible encontrar un rincón del planeta sin acceso a una transmisión. Fiel y compañera, insustituible, refugio de la palabra y de la música, cobijo de la literatura, de la información actualizada al instante y de la emoción de la disputa deportiva. Los medios de comunicación han cambiado, muchísimo han cambiado. Creo que la etapa esta de aislamiento aceleró el proceso. Las radios nunca van a morir, pero sí van a evolucionar. La radio siempre va a seguir existiendo, o al menos por una buena cantidad de años más, porque es la forma que tenemos de vincularnos y de escuchar a otras personas, otros pensamientos, que a veces compartimos y otras veces no, pero es la forma de identificarnos como pueblo también. Hay un feedback con la gente que sabes que estás en momentos difíciles, que acompañas cuando la gente está sola, cuando la gente está en su hogar. Así que la radio es realmente importante para muchas personas y para todos aquellos que la hacemos. Es absolutamente democrática. Es el medio más democrático de todos. Porque así tenga un corte, una línea de editorial, todos hablan, todos pueden hablar en la radio. Yo soy uno de esos férreos defensores de la radio. Y creo que la radio va a mutar, pero no a desaparecer.